Hermanas y hermanos, coloquemos este texto en un contexto histórico y cultural, inclusive, para poder entender este gran gesto de la viuda. Encontramos a Jesús al principio del Evangelio enseñando. Constantemente Jesús se daba a la tarea de enseñar, de explicar las Escrituras, de explicar la religión, inclusive de darle más información, colocar la religión en un contexto donde todo el mundo pudiese entenderla. Y entonces, en uno de los lugares donde se acostumbraba a enseñar era precisamente el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén constaba y contenía una plaza gigantesca, así que era una plaza grandísima con 3 pasillos, ¿verdad?, con arcos, y el templo precisamente en el medio. Y en los pasillos se hacían diferentes transacciones. En los pasillos se vendían, por decir, especias, incienso, animalitos para los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Habían cambio de moneda porque Jerusalén ciertamente era algo más o menos ahí, ¿verdad?, internacional en ese sentido. Venían de todas partes de esa área y siendo pues propiedad romana, pues con más razón. Y entonces tenemos a un Cristo seguramente en las escalinatas, en las afueras de los pasillos, que habían escalinatas para las calles, seguramente enseñando. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Cuidado con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres que tenían los recursos y que tenían la inteligencia para poder estudiar la ley, o sea, la Biblia, los conceptos de Dios, el culto divino y demás. Tenían todo lo necesario. Muchos de ellos seguramente eran personas que tenían negocios, que tenían la solvencia económica, pues, y el tiempo disponible para poder orar sobre las Escrituras, discutir las Escrituras y ponerlas en práctica. Se convertían en líderes. No eran los sacerdotes, eso es otro grupo. Los escribas eran líderes que interpretaban las Escrituras, pues. Entonces, la crítica de Jesús es que ellos les encantan exhibirse. Les encantan exhibirse como si fueran pavos reales, con amplios ropajes, llamando la atención, y le encanta que los saluden. Y buscan, fíjate, no es que le dan los asientos, no, buscan, que es terrible, los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Eso es parte casi como que de un narcisismo, ¿no? De querer llamar la atención y yo soy el centro y demás. Bueno, y se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Si digamos, un escriba te hacía una oración, porque como eran líderes, no eran sacerdotes, pero eran líderes y directores espirituales hasta cierto punto porque te interpretaban la Biblia, ¿no? La ley. Pues cobraban por muchas cosas. ¿Ves? Si yo te voy a dar una oración, ok, ¿qué tal? Entonces, ahora, que tú le hagas una oración a un multimillonario y que el multimillonario te dé $1 millón, pues no es nada. O sea, él te está dando lo que tiene. Pero habían viudas que simplemente no podían, no tenían los recursos y la religión las llevaba a ellas. Bueno, pues tengo esta situación, ve donde le escriba, a ver, que te haga un recito, ¿no? Pero si me das un recito, tengo que pagar dinerito. Entonces, había una mezcolanza, se convertía en un negocio para algunos, no todos, pero para algunos. Y Cristo concluye, estos recibirán un castigo muy riguroso. Bien. En una ocasión estaba Jesús en el templo, a la entrada del mero templo, así que no está en los pasillos laterales, ¿verdad? No está en el pasillo de los lados ni en el lado opuesto, está en el templo. Y el templo, que también tenía unos arcos para poder entrar y unos patios, donde según tú ibas entrando, era como un embudo. En la plaza podía estar el que fuera, judío, pagano, gentil, no importara, ahí puedes estar.
Pero entonces después de ese pórtico solamente eran judíos. Después de ese otro pórtico solamente los hombres. Después de otro pórtico solamente los sacerdotes. Y ahí era un embudo, ¿no? Hasta que se llegaba al punto más alto del templo, el Sancta Sanctorum, donde entraban solamente los sacerdotes para hacer sacrificios en el altar. Y claro, la gente, pues, gente devota iba a la iglesia, al templo, mejor dicho, pues como van la gente a la iglesia, a rezar, a orar, a tener un encuentro con Dios. Y muchos de ellos iban, y una forma o un gesto que también se hace hoy por hoy, se le llama la colecta, ¿no? Cuando se pasa la colecta en el ofertorio. Un gesto de decir, yo estoy con Dios, yo apoyo este templo, ¿ah? Porque se piensa el apoyar el templo es apoyar a Dios, donde está, donde vive, donde mora. Pues daban donaciones y tenían unas alcancías en las entradas de ese templo, en las entradas principales. Unas alcancías donde tú pasabas y en el pórtico echabas el dinero y seguías caminando y entrabas, ¿no? A las áreas del templo donde te tocara. Lo interesante es que muchos daban en abundancia. Los ricos obviamente pues daban en abundancia. Y se cree, la creencia popular era que como era un caos y tú tienes una plaza llena de gente, llena de todo tipo, que si animalitos, que si vendedores, que si cambiadores de monedas, que si turistas a lo mejor en ese tiempo, ¿verdad? Gente que estaba visitando Jerusalén y quería conocerla. Era un caos. Y no necesariamente el orden de los lugares turísticos nuestros. Allí era sálvese quien pueda. Yo camino y quítate de mi lado. Entonces, era tan caótica la situación que los ricos alquilaban trompetistas, ¿no? Entonces, el trompetista iba enfrente del rico anunciando. ¿Para qué? Para que la gente se moviera de un lado al otro. Pero era un espectáculo, era un show. Entonces, todo el mundo se daba cuenta que tal rico dejó tanto dinero, porque es que era, no, ¿qué más ibas a hacer? Te salías del camino a mirar quién venía y a mirar qué hacía. Entonces era un espectáculo. Y en medio de todo este caos se aparece esta mujer, viuda. Asumimos que el evangelista supo que era viuda por cómo estaba vestida, seguramente. Un distintivo de ella que se daba. Y una viuda tampoco, no una viuda rica, sino una viuda pues pobre. Imagínate que se acerca a la alcancía y lo que echa son 2 moneditas. Nada que ver. Entonces Jesús se da cuenta y reconoce este gran gesto y dice, yo les aseguro, le dice a sus discípulos, que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. ¿Y por qué? Bueno, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Ella, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta pobre viuda se abandona en la misericordia del Señor. Ella dice, bueno, yo voy a echar esto y ya Dios proveerá. Ya Dios será por mí. Ya Dios me dará lo que necesito para seguir caminando hacia adelante, hacia su gloria. El ser considerado una buena persona o un creyente, un buen creyente en el judaísmo en la época de Jesús no era nada fácil, atención. Los judíos que practicaban y vivían su religión tenían que llevar a cabo 615 preceptos, reglas o leyes religiosas. Y habían ciertas leyes que eran leyes a largo plazo y habían otras leyes que eran en lo inmediato, en lo cotidiano. Las mismas determinaban el culto público, el orden religioso, la conducta moral, la relación con Dios y, en fin, la vida en general. Todo estaba moldeado a la luz de esos preceptos.
desde lavarte las manos, desde comer, desde los días de solemnidades y fiestas para ellos, cómo celebrarlos, desde la celebración de Shabbat, lo que podías hacer, lo que no podías hacer. Por ejemplo, en Shabbat no podías caminar más de 100 pasos porque se consideraba ya trabajo. Entonces, es interesante cómo era la vida. Todo se controlaba a la luz de estos 615 preceptos. Y por ejemplo, los rituales de purificación diarios eran rigurosos e indispensables para un buen judío y no podían ser tomados a la ligera. Un ejemplo es cuando se iba al mercado. Si tú ibas al mercado y seleccionabas la fruta o la carne o lo que vayases a consumir, inmediatamente que tú llegaras a la casa tenías que lavarte las manos, porque tú no sabías si una persona considerada impura había tocado eso anteriormente, o si un pagano había tocado esto antes de ti. Entonces, era parte de la regla, lavarte las manos. Inmediatamente, no lo pienses dos veces. Los maestros de la ley, los letrados y expertos de la comunidad se preocupaban mucho por la interpretación de la ley, la implementación de la ley y la aplicación de la ley, al punto de que se convertían jueces informales, pero como conocían la ley y la implementaban, pues tenía como que una posición y un estatus en la comunidad. Desafortunadamente, su fortaleza se convirtió en su debilidad. Me explico. Jesús, en el evangelio de este domingo, en su deseo de colocar en perspectiva y criticando la actitud de los conocedores de la ley y los que presentaban ofrendas de manera banal e impersonal, hace un desafío. Fíjate que él aquí tiene dos querellas. ¿Cuál es la primera querella? Los maestros de la ley abusando su posición. Y aquellos que estaban dando donaciones, los ricos, excesivamente y de una forma frívola. Entonces, mientras varios presentaban ofrendas en las alcancías del templo de forma abundante y hasta frívolamente, destaca la humilde ofrenda de la viuda pobre. En el tiempo de Jesús, como en el actual, una viuda en general tiene que ser muy cuidadosa con los gastos familiares, especialmente siendo viuda, si ella no tiene propiedades heredadas, si ella no tiene un negocio de la familia, si ella no tiene una figura masculina en la casa, o sea, un tío, un hermano mayor, un hijo, alguien que dé la cara por ella en un momento de crisis, ella tenía que ser bien juiciosa de cómo ella gastaba el dinero para que simplemente se pudiese comer. No estamos hablando de lujo, simplemente es asegurar que hay comida. Y la viuda del evangelio le presenta a Dios y al templo no lo que le sobra, porque no tenía nada, sino simplemente le dio todo lo que tenía. Su ofrenda fue de gran generosidad y sublime confianza al abandonarse totalmente en la misericordia del Todopoderoso. Ella no sabía de dónde iba a salir el próximo dinero para comprar comida o para comprar algo necesario para la casa o para comprar algo necesario para uno vestirse. Ella no sabía, seguramente. ¿Y qué hace? Lo que tiene, aquí va. La declaración de ella últimamente es: yo confío en mi Dios. Mi Dios va a proveer. Mi Dios va a hacer por mí. Y este sacrificio la colocó aún más cerca de Dios, poniendo en segundo lugar la ofrenda de aquellos cuya intención no necesariamente era la de agradar a Dios, sino tal vez de verse bien. ¿Cuál es nuestra actitud al dar, al contribuir con otros, al contribuir con la iglesia? ¿Con qué actitud y con qué intención lo hacemos? Y aquí hay muchas agendas, porque hay quien se escude
para no dar, para no ser generoso. Hay quien se escude con la idea ignorantemente generalizada de que la iglesia es rica para no contribuir. Y eso hasta cierto, eso es un mito. La iglesia no es rica, la iglesia tiene lo que tiene. Pero es necesario el tener recursos para poder vivir. O sea, una capilla, digamos, en las afueras de un pueblito, de un ranchito, necesita para desarrollar un sistema de educación catequética, se necesitan recursos, libros, maestros. Entonces, es necesario. Y hay quien se escude diciendo, no, la iglesia es muy rica. ¿Acaso, te pregunto, nos llenamos de temor y no confiamos en la promesa de Dios de que todo lo que demos en el nombre del Señor se nos será devuelto el 100 por 1? Ahí va, 100 por 1. Esa es una promesa. Nuestras comunidades, muchas de ellas, incluyo la mía, quizás no sean comunidades de muchos recursos materiales. No lo somos. Todo lo que se hace con mucho sacrificio y con mucha entrega y con mucho voluntariado y con suma confianza por parte de aquellos que ayudan con su tiempo y con sus recursos en proyectos, ventas, donaciones, subastas, festivales, organizaciones de retiros, organizaciones de congresos, organizaciones del Día para la Mujer, para la Juventud, para los niños. En muchas ocasiones, todos son donaciones. ¿Ves? Y son donaciones de personas que no tienen miedo. No tienen miedo porque saben que Dios está de su lado y saben que Dios no les va a faltar. Es esa fe incondicional. No importa donde yo esté, el Señor será por mí. Y es necesario, hermanas y hermanos que me escuchan o que nos están viendo, es necesario que reafirmemos nuestra condición de los hijos de la casa. Si nos llamamos hijos de la casa, tenemos que comportarnos asumiendo nuestro deber amoroso de sostener la casa de nuestro Padre Dios. Así es. Con la boca no es suficiente. Es llevar el título, llevar esa concientización y vivirla. Vivir a la luz de ese hijo o de esa hija de la casa. No temamos el ser generosos. No tengas miedo. A veces nos amarramos de ciertas cositas. No, yo no puedo dejar esto porque... No temamos el ser generoso con tu tiempo, con tus recursos, con tu palabra, con tus talentos, con tus ministerios. No temas. Todo eso a la larga se devuelve al 100 por 1 por parte de nuestro Padre Dios. No temamos en ser parte del ensamblado, del edificio de nuestro templo y del cuerpo de Cristo. No. Sigamos el ejemplo de la viuda, esta viudita pobre, ilustrando una plena y sólida confianza en nuestro Creador al dar, contribuyendo así al reino de Dios. Y es importantísimo el que todos tengamos parte en esto. Hay personas cuyo talento es, pues, el cantar. Si ese es tu caso, sé parte del coro. Organiza un coro. La gran mayoría de los coros en las iglesias son pro bono, no cobran. Ciertamente donde hay ministerio latino. Es el mismo pueblo el que se organiza y te monta un coro. Y no te está pidiendo, como en otras iglesias que son más pudientes y pueden pagar ministros de la música, y ministros de la liturgia, y músicos, etcétera, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de las comunidades hispanas, por decir los coros, no cobran. Entonces, si vos quiere alabar a Dios y lo puede hacer, adelante, sé parte de ese coro.
Si se te hace fácil el leer en público, ¿no? No te intimida el estar frente a una asamblea, sé lector. Mira qué sencillo, sé lector. O si quieres estar como, por decir, detrás de la cortina, ¿no? Ujier, te ayuda con la colecta, ayuda dando volantes, repartiendo material, ayuda acomodando las personas en las bancas. ¿Ves? Hay opciones. No es simplemente el dinero, ciertamente el dinero es necesario para llevar esto hacia adelante, pero no es lo único. Los talentos vienen de diferentes formas, de diferentes tamaños y de diferentes colores y de diferentes maneras de ejercitarlos. ¿Cuál es tu talento? Entrégalo. Sé como la viuda. Entrega ese talento y dile a Dios, aquí te lo pongo, aquí te lo doy, es tuyo, no es mío. Lo multiplico en la manera en que yo lo ejercito. Hermanas y hermanos, imitemos a la viuda. Demos, no de lo que nos sobra necesariamente, sino de lo que tenemos para ser parte de esta realidad del reino de Dios y del cuerpo de Cristo aquí en la tierra.